Estimados alumnos, esta semana vamos a trabajar el tema referente a volumen de un sólido de revolución. Para esto vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a tener los ejes coordenados donde vamos a tener una función cualquiera. Por ejemplo, la siguiente curva, ¿correcto? Esta es la función f de x. Esta función f de x lo que vamos a hacer es hacerle girar alrededor del eje x. Esto implica que esta curva, al girar, se va a formar algo así de manera simétrica en el otro lado del eje y va a tener esta forma en este sector. Nosotros vamos a tener en cuenta acá que al girar se va a formar un sólido de revolución y cada una de estas partes, por ejemplo, yo hago acá un corte, yo voy a tener una figura que va a tener la forma de un disco, ¿correcto? Que es uno de los métodos que vamos a trabajar. Este disco lo vamos a extraer acá al costadito y va a tener la siguiente forma. Ahí está. Este disco va a tener en particular la siguiente información. Ten en cuenta de que acá está el eje X, ¿correcto? Y acá va a tener un grosor, que vendría a ser una variación de X, ¿correcto? A la vez, tanto a la parte superior como a la inferior, lo que le va a corresponder es un cierto radio. ¿Estamos bien? Entonces, si esto lo llevo en otro punto de vista, al final yo tendría algo así. Lo que vamos a hacer es girarlo. Si yo lo giro, voy a tener algo así, en el cual hemos dicho que esta es variación de X y esta parte es el radio de ese pequeño disco, ¿correcto? Entonces, este pequeño disco yo puedo determinar el volumen. Este volumen va a ser igual a ¿quién? A el área de la base, que vendría a ser pi por r al cuadrado, ¿está? Por la altura, que vendría a ser variación de x, ¿correcto? Entonces, pero este pequeño disco se va a trasladar así por todo el sólido. Entonces, al final, si yo quiero hallar el volumen general de dicho sólido, se va a convertir en la sumatoria, ¿correcto? De pi por r al cuadrado por variación de x. Desde el primer disco hasta el último disco que yo pueda dividir. Y como ya hemos visto en clase, la sumatoria cuando tiende al infinito, esto va a ser igual al operador de la integral definida. En otras palabras, yo voy a tener la integral desde un valor inicial a un valor final, que vendría a ser el dominio acotado, de pi por r al cuadrado, y la variación de x se convierte en diferencia de x. Entonces, de esta forma yo determino el volumen de un sólido de revolución. Veamos un ejemplo donde empleemos lo que hemos estado observando. En el ejemplo A, me brindan la curva y igual a raíz de x, me determina su dominio respectivo, me dicen que tengo que hacerlo girar alrededor del eje x, ¿correcto? Ahí está. Y se genera un sólido. Entonces, en estos casos es importante
realizar un bosquejo de la curva para poder ver qué forma tiene dicho sólido, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos la gráfica realizada de dicha función, en el cual parte desde 0 la raíz cuadrada de x, y estamos considerando el 4, que es el último extremo del dominio. Y tendría esta forma. Acá está sombreada de esta manera, ¿por qué? Porque vendría a ser, digamos, la superficie que va a generar el sólido que tenemos en la parte inferior. Cuando nosotros hacemos rotar dicho sector, vamos a formar este sólido de esta manera. Y como podemos observar, estamos cogiendo un disco, ¿está bien?, que está dentro de este sólido, que al final, en toda su conformación, siempre van a ser discos. Entonces, este disco es el que yo voy a trabajar. Ahora, si yo considero esto de acá, un disco de esta forma, en el cual tengo el centro y acá arriba tengo el radio. ¿Está? Entonces, si yo quiero determinar el volumen, ya al menos tengo los límites de integración, que va de 0 a 4. Ten presente de que siempre vas a tener pi. ¿Por qué? Porque al trabajar, en este caso, el método de los discos, te das cuenta que tiene la forma de un círculo, y por lo tanto vamos a tener el radio. Entonces tenemos pi por r al cuadrado. Ahora, este r al cuadrado, si te das cuenta, bien, acá voy a hacer este sector, pero lo vemos acá mejor, mira, acá de x. Te das cuenta que viene a ser esta línea, ¿ya?, esta altura, que se determina en realidad al reemplazarlo en la función. Entonces, por ejemplo, si x, en este caso, fuese a, entonces y sería raíz de a. Y esta vendría a ser la altura, ¿no?, raíz de a. Entonces, por eso, acá, en este método, el radio va a estar representado por la función a trabajar. En este caso, la función a trabajar es raíz de x. Entonces será pi por radio al cuadrado, ¿está?, por diferencial de x. ¿Correcto? Entonces, si desarrollamos lo que tenemos allí, obtenemos pi por x por diferencial de x. Y este es igual a, integramos, pi es una constante, x será x al cuadrado sobre 2, ¿correcto? Y lo voy a evaluar en 0 y en 4. Esto va a ser igual a pi por 4 al cuadrado sobre 2 menos pi por 0 al cuadrado sobre 2. Al final, el volumen que vamos a obtener es 4 al cuadrado es 16, entre 2 es 8, 8pi. Y acá 0 por cualquier valor es 0. Y al final me va a quedar 8pi unidades cúbicas. De esta forma yo estaría determinando el volumen en este sólido. Dicho resultado podemos corroborarlo en nuestra calculadora. Colocamos pi por raíz de x al cuadrado, ¿correcto? Y hemos dicho que va de 0 a 4. Y obtenemos efectivamente 8pi unidades cúbicas. En nuestro segundo ejemplo tenemos una información distinta a las anteriores. Me indican
Determina el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por las rectas y igual a 0, x igual a 2 y la curva y igual a x al cuadrado. Tener en cuenta que es alrededor del eje x. Entonces, para ello vamos a realizar el bosquejo de nuestra gráfica, porque tenemos una cuadrática que no es, digamos, complicada de poder hacerlo. Eje x, eje y, vamos a ubicar cada una de ellas. Empezaremos con y igual a 0. ¿Qué cosa representa el y igual a 0? El y igual a 0, ten en cuenta que y igual a 0, y está acá, ¿correcto? Entonces, igual a 0 está acá. Entonces, en otras palabras, el y igual a 0 viene a ser esta recta horizontal. ¿Bien? Entonces, el y igual a 0, en otras palabras, viene a ser el eje X. ¿Estamos bien? Continuamos graficando el X igual a 2. X igual a 2, damos una escala que es 1, acá es 2, acá está X, y acá será X igual a 2. Y esto será una recta vertical, ¿correcto? En otras palabras, esta recta es una recta paralela al eje Y. ¿Eso qué implica de manera adicional? ¿Ya? Ojo, ojo. ¿Eso qué implica? Si en algún ejercicio me dice X igual a 0, entonces esto hace referencia ¿a quién? Al eje Y. ¿Está bien? Ten en cuenta esta información. Ahora continuamos con el y igual a x al cuadrado. El y igual al x al cuadrado sabemos que parte de acá, del 0, del origen, ¿correcto? Y cuando vale 1 y cuando vale menos 1, va a tener el mismo valor. Menos 1 y 1 le corresponde 1. Bien, 1. Entonces acá tengo un puntito y acá tengo otro puntito. Cuando vale 2 y cuando vale menos 2, le corresponde 4. Entonces acá será 2, 3, 4. Acá 4 y acá también será 4. Entonces, la gráfica de esa función será algo así. ¿Correcto? Listo, ahí está. Ahora, lo que yo tengo que identificar es cuál es el sector que está encerrado por estas tres curvas, por estas dos rectas y por el x al cuadrado. Entonces, si yo observo, voy a darme cuenta de que este sector tiene justamente las tres curvas que me están dando a mí como información. Y me dicen que esto lo voy a hacer girar alrededor del eje X. Entonces, si yo lo hago girar, este sector que está para el segundo cuadrante no me interesa tanto. Entonces, este sector va a girar así y se va a formar como un embudo. ¿Estamos bien? Teniendo en cuenta que en cualquier parte, por ejemplo acá, esto viene a ser el radio. Y hemos dicho que el radio, r de x, está representado ¿por quién? Por la función f de x. En este caso, la función f de x viene a ser el x al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, lo que me queda a mí es formular mi integral. Integral, ¿de dónde a dónde va? Desde 0 hasta 2, mira, porque ahí es donde corta, 2. 0 hasta 2. ¿De quién? Pi por r al cuadrado, pero r al cuadrado viene a ser ¿quién? Mi función, x al cuadrado ¿de quién? Diferencial de x. Esto al final se convierte en integral de 0 a 2 de pi x
a la 4 diferencial de x. Esto al final será pi por x a la 5, porque al exponente se le suma 1 y dicho valor se escribe en el denominador de 0 a 2. Entonces, si yo reemplazo, voy a tener pi 2 elevado a la 5 sobre 5 menos pi por 0 elevado a la 5 sobre 5. Y esto va a ser igual a 2 a la 5 es 32, pi quintos menos 0, que no es necesario escribirlo, unidades cúbicas. ¿Correcto? Ahora, podemos verificar nuestro resultado, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Ingresamos la integral, ¿está bien? Pi por x al cuadrado, recuerda, x al cuadrado, ¿correcto? Va de 0 a 2, según lo que hemos identificado, y le damos igual. Y efectivamente obtenemos el mismo resultado. Continuando con la explicación, ahora hay que tener en cuenta que no solamente los sólidos se van a generar al rotar alrededor del eje X, sino también la rotación se puede dar alrededor del eje Y. Por ejemplo, en la C me dicen que va a girar alrededor de Y. Entonces vamos a leer, dice, determinar el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por las rectas X igual a 0, Y igual a menos 1, Y igual a 1 y la curva raíz de 5, X igual a raíz de 5, Y al cuadrado. Importante alrededor del eje Y. Entonces, vamos a hacer primero nuestro gráfico. Trazo mis ejes coordenados. Y empiezo ubicando las rectas. Por ejemplo, el x igual a 0, ya sabes quién vendría a ser, ¿no? Acá hemos colocado en la parte superior, eje Y. Entonces, el x igual a 0 será así, en el eje Y. ¿Correcto? Ese es el x igual a 0. Y igual a menos 1, y igual a 1. 1 está por acá y menos 1 está por acá, la misma escala. Y ten en cuenta que al decir y igual a menos 1, y igual a 1, van a ser rectas horizontales. Bien, ahí está. L es y igual a 1 y L es y igual a menos 1. Ahora vamos por la función x igual a raíz de 5 y al cuadrado. Este depende de y, ¿correcto? Entonces, yo acá lo que voy a hacer es empezar, si gustas, empezamos a tabular para que te puedas ubicar. Caso contrario, buscamos el vértice, ¿correcto? Porque es una cuadrática, es una parábola, y va a tener como vértice al origen. Va a estar acá, ¿no? Cuando y vale 0, si gustas hacemos una tablita o empleas la calculadora. Cuando y vale 0, x vale 0. Ahí está, 0,0. ¿Estamos bien? Y le damos los otros valores donde están nuestros límites. Mira, porque las líneas verdes son las que van a encerrar el sector. Cuando y vale 1, x vale raíz de 5. Cuando y vale menos 1, ¿cuánto vale? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Por raíz de 5 sigue siendo raíz de 5. Entonces, en los casos que raíz de 5, por ejemplo, está ubicado acá, raíz de 5, y entonces él va a chocar con el 1 y también con el menos 1. Al final la curva, la función, va a tener esta forma,
Correcto. Ahora, me dice la región acotada por ellas. Entonces, yo tengo que verificar dónde están estos sectores encerradas por las rectas y por la curva, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, tengo esa parte de ahí y también tengo esta parte de acá. Lo que voy a hacer es girarlo alrededor del eje. ¿Correcto? Al final, si te das cuenta, lo que se va a formar, digamos, vendría a ser como la forma de un reloj de arena. Entonces, esto se viene para acá, ¿no? Algo así. Esto se viene algo para acá. Y después estaría formando algo de esta forma. ¿Correcto? Algo así. Ese sería el sólido que se estaría formando. Entonces, nuestro trabajo ahora está en realizar la integral. Entonces, para determinar el volumen va a ser igual a integral, nos fijamos en el eje Y, de dónde a dónde va, que será desde menos 1 hasta el 1, menos 1 hasta el 1, de pi r cuadrado, ¿correcto? Solamente que acá tenga en cuenta que el radio ahora está ubicado de este sector para acá. Ahí está el radio, mira este pequeñito. Y este radio, ¿está bien? Este radio ahora depende de quién, depende de Y, ¿correcto? ¿Y quién es ese radio? Mira, justamente está acá. ¿Por qué? Porque esto de acá, R de Y, vendría a ser ¿quién? Justamente mi X. Bien, ¿y quién es X? X es raíz de 5, Y al cuadrado, y esto al cuadrado, porque es radio al cuadrado, recuérdalo, ¿no? Por diferencial de Y. Si desarrollo, voy a obtener de menos 1 a 1, pi, el cuadrado afecta a ambos factores, que vendría a ser 5, y a la 4 por diferencial de Y. Esto es igual a de menos 1 a 1, ¿correcto? 5 pi, y a la 4, diferencial de Y. Ordenamos nada más. Y esto sería 5 pi, es una constante, sale nada más. Al exponente le sumo 1 y le divido entre 5. Y este evalúo de menos 1 a 1. El 5 se elimina y el volumen sería igual a pi por 1 a la 5 menos pi por menos 1 a la 5. Esto sería igual, 1 a la 5 es 1, porque es pi, menos 1 a la 5 es menos 1, y menos por menos se va a convertir en más. O sea, esto de acá se convierte en más, sería 2 pi unidades cúbicas. Y esto sería el volumen de dicho sólido. Ahora podemos verificarlo también con nuestra calculadora. Ingresamos integral, pero mira, acá la integral depende de X, ¿no? Profe, ¿cómo hago si acá depende de Y? Bueno, le cambiamos, pues, ¿no? La letrita, no te compliques. Entonces, esto sería pi, ¿correcto? Raíz de 5, Y vendría a ser tu X al cuadrado, cierro paréntesis, todo al cuadrado, y esto va de menos 1 a 1. Le damos igual. ¿Cuánto nos sale? Efectivamente, 2pi. Continuamos. Así como el método de los discos, también hay otro método que se le conoce como método de arandelas. ¿Por qué el método de arandelas? Porque acá, ten en cuenta, como está en el gráfico, en primera instancia tenemos dos curvas, ¿no? Tenemos dos curvas, ¿correcto? Entonces tenemos R de X mayúscula y R de X minúscula.
Entonces, si yo hago girar este sólido alrededor del eje X, cada uno de ellos efectivamente van a formar este sólido que tenemos al lado derecho. Si te das cuenta, tiene un orificio en la parte del centro, que justamente es el vacío que está dejando este sector que está pegado al eje X. ¿Correcto? Entonces, si yo me doy cuenta, igual acá, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener un disco, mira, ¿no? Pero a la vez voy a tener un disco pequeñito. O sea, dos discos. Entonces, según lo que hemos visto anteriormente, yo puedo formular, mira, lo siguiente. Si yo me concentro en el R de X mayúscula, en él, entonces yo puedo determinar el volumen de la siguiente forma. ¿Está bien? Integral de A a B, ¿correcto? Pi por radio, en este caso estamos trabajando con mayúscula, al cuadrado por diferencial de X. Si yo hago esto, estaría formando todo el sólido completo, como hemos visto anteriormente. Ahora, voy también para la otra curva, mira, sería de integral de A a B, pi por radio, en este caso es minúscula, al cuadrado diferencial de X. Y ahí yo estaría formando el pequeñito, este de acá, ¿no? Este chiquitito. Pero como ese chiquitito no existe, o sea, no está, ese es el que genera este vacío que está acá. Entonces lo que yo voy a hacer es restarlo. Y como ya hemos visto la semana pasada, referente a este tema, podemos unirlas, tendríamos de la siguiente forma. Como te das cuenta, ambas tienen pi, entonces yo puedo factorizar el pi y me quedaría así. R mayúscula, ¿correcto? Al cuadrado menos R minúscula al cuadrado por diferencial de X. Y esto es justamente la fórmula que a mí me ayuda a poder determinar el volumen de un sólido que tenga un hueco al centro, como en este caso. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos acá la siguiente información. Me dice, determina el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por las rectas y igual a 2 menos x y y igual a 4 menos x al cuadrado alrededor del eje X. Entonces, acá es necesario sí o sí poder graficarlo. Entonces yo realizo mi gráfico, ¿correcto? Ahí está, gráfico, X y Y. Entonces, ¿cómo grafico, por ejemplo, el Y igual a 2 menos X? Tabular y busco los intersectos, ¿no? Cuando X vale 0, reemplazo Y vale 2. Cuando Y vale 0, reemplazo y X vale 2. Entonces tengo 1, 2, está, mira, 1, 2. ¿Bien? Entonces, 0, 2 vendría a ser el de acá, 0, 2. Y el de acá vendría a ser 2, 0. Y la recta estaría pasando por estos dos puntos. ¿Correcto? Listo. Ahora el otro. 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado, nosotros ya sabemos, hemos visto en clase que este 4 me indica que se traslada verticalmente. 2, 3, 4, aquí está. O sea, el vértice, ¿quién es? El vértice es 0,4, ¿correcto? Yo también, la calculadora me puede determinar información de esta función cuadrática. Voy a la parte de ecuación, polinomial grado 2, ingreso el coeficiente de x al cuadrado vale menos 1, ahí está. Del x no hay x, pongo 0. Y
el independiente es 4. ¿Qué me bota? Intersectos con el eje X, que vale 2. Vale menos 2 también el otro. Y esta información que viene acá, que es 0 y 4, vendría a ser el vértice, ¿correcto? Entonces, de acá hemos obtenido lo siguiente. ¿Está bien? Hemos obtenido, primero, al ingresar en la calculadora, me salió los siguientes valores, x, y. Me salió 2 y menos 2. Y si yo reemplazo 2 y menos 2 en mi función, efectivamente y me va a salir 0, ¿correcto? Y el otro que me salió fue el 0,4, que vendría a ser el vértice. Entonces lo ubicamos. 2,0, mira, casualidad, también está ahí. Y menos 2, 0, está acá. Listo. Entonces la función viene algo así, de esta manera. Pero ten en cuenta de que a mí me hablan de la región acotada. Entonces, observamos, la región acotada es la que está acá. Listo. Acá ya de frente nos salió, pues, ¿no? Uno de los intersectos, pero falta determinar otro. Entonces, mira, gráficamente ya puedes estar ubicando cierta información que es importante para ti. Pero, sí o sí, tienes que hacer lo siguiente. Si a mí me hablan de la región acotada, entonces yo voy a emplear lo que estuve haciendo la semana pasada en área entre curvas, ¿no? Entonces, imagínate, esta es mi función f de x, vamos a ponerle así, que vendría a ser el 2 menos x, y mi otra función, vamos a ponerle g de x, que vendría a ser 4 menos x al cuadrado. Entonces, como me hablan de una región acotada, entonces lo que yo voy a hacer en primera instancia es ¿qué cosa? Voy a buscar en qué valores de x se intersectan. 2 menos x es igual a ¿quién? A 4 menos x al cuadrado. Segundo miembro sea 0. Entonces x cuadrado pasa con más, menos x queda, el 4 pasa con menos, y 2 menos 4 sería menos 2. ¿Correcto? ¿Está? Igual a 0. Si gustas, ingresas esto a tu calculadora. ¿Correcto? Tendríamos lo siguiente. Y acá es 1, ¿no? Acá es menos 1, ahí está, y menos 2, ¿correcto? Y nos da 2 y menos 1. Entonces, cortan en 2 y en menos 1. Y efectivamente, ¿no? Mira, ya tenías el 2, mira, acá está el 2, ¿no? Acá está el 2, ahí está. ¿Qué me faltaba? Ah, me faltaba el, acá es menos 1, mira, ya estoy con seguridad. Pero si vale menos 1, reemplazo en cualquiera de las funciones, menos 1, 2 menos menos 1, me va a salir 3. O sea, este punto es menos 1, 3. ¿Correcto? Entonces, segundo paso. Una vez de haber identificado los valores de x donde se cortan, voy a plantear mi integral. El volumen va a ser igual a ¿quién? Integral. Como es alrededor del eje X, me fijo en X. ¿De qué valor a qué valor va? Va de menos 1, ahí está, ¿hasta dónde? Hasta 2. Coloco menos 1 a 2. ¿Qué más? Viene pi, coloco pi. Ahora, esto es importante, mira. ¿Quién es el radio superior y quién es el radio inferior? El superior viene a ser R mayúscula y el inferior viene a ser R minúscula. Ahora, gráficamente acá tú te das cuenta que el radio superior es el de color verde. ¿El de color verde quién es? Ah, es 4 menos x al cuadrado. Pero ten en cuenta de que esto es al cuadrado. Menos. Y el radio inferior es 2 menos x. 2 menos x, no te olvides colocar el paréntesis, al cuadrado. Por diferencial de x. ¿Estamos bien? Ahora, profe, y si yo no hice el gráfico, de repente, ¿cómo puedo ubicar? Y voy a escribir los valores de x. Menos 1 y 2. Ahí está. Y escojo un valor entre ellos. X igual a 0.
Entonces, ese 0 lo reemplazo en F y lo reemplazo en G. Por ejemplo, si lo reemplazo en F, sería 2 menos 0 sería 2. ¿Correcto? 2. Y si lo reemplazo en G, sería 4 menos 0 al cuadrado sería 4. Entonces, ¿quién es mayor? Ah, mira, el 4 es mayor. O sea, G es la curva superior. Y si te das cuenta, efectivamente, mira, escribí primero G de X. ¿Bien o no? Listo. Y acá lo que tendrías que hacer es desarrollar, bueno, esta integral y desarrollar esta integral, ¿correcto? O nos apoyamos de nuestra calculadora de la siguiente forma. Entonces ingresamos la expresión integral pi paréntesis, otro paréntesis, tenga en cuenta por favor los signos de colección, 4 menos x al cuadrado, paréntesis, todo al cuadrado, menos otro paréntesis, 2 menos x al cuadrado, cierro otro paréntesis, por diferencial de x, ¿correcto? Y esto va de menos 1 a 2 y le damos igual. Y nos sale 108 pi quintos, ¿correcto? 108 pi quintos unidades cúbicas. Podemos convertirlo también decimales, ¿no? Que vendría a ser, redondeando a dos decimales, 67,86 unidades cúbicas. ¿Correcto? Entonces, de esta forma estaríamos viendo lo que corresponde al método de arandelas. Entonces, a continuación vas a dar evaluación de entrada. Hasta luego.